Momento de adoración. Y estamos aquí listos para recibir la palabra del Señor. Abrimos el corazón. Siempre el Señor nos va a hablar cuando nosotros disponemos del corazón. Siempre hay una palabra que está con tu nombre. El Señor, por medio de una misma predicación, tiene una carta personal para cada uno, con tu nombre. Dice, esta está dirigida para Juan, esta está dirigida para Gonzalo, esta está dirigida para Marta, esta está dirigida para María. Hay un mensaje del Señor porque como la palabra es viva, la palabra busca el corazón que está abierto a recibirla. Como que el Señor envía la palabra y la palabra dice, ¿quién está dispuesto? ¿Dónde está la tierra lista para recibir? Aquí está. Y ese corazón captura la buena semilla. Eso es un principio del reino. Es un principio del reino. Te quiero hablar de algo que hemos titulado un ticket inesperado. Un ticket inesperado. Porque hay viajes en la vida que no esperábamos viajar. Hay destinos en la vida que no esperábamos conocer. Seguro también, querida Sofi, tú no pensabas estar hoy día en Santiago de Chile. Pero el Señor te trajo aquí con nosotros hoy. Y de seguro que muchos corazones se abrieron a esta palabra y a esta idea del cielo que viene para nosotros por medio de esta plataforma. Pero hay destinos en la vida que muchos de nosotros, y ustedes que nos están viendo desde casa, desde distintos lugares, hay muchos destinos que nunca planeamos ir, pero que las circunstancias o lo que haya pasado nos suben a un destino que nosotros nunca planeamos ir. Para la Navidad ya se ha hecho una tradición ver algunas películas. Y con los años las películas van cambiando. Y yo creo que ya por más de unos 15 años en la televisión están dando esta película típica de Navidad. ¿Quién no ha visto Mi Pobre Angelito? En Navidad. ¿Alguien lo ha visto? Mientras prepara la cena, mientras los niños están ansiosos por recibir un regalo. ¿Y qué es lo que están dando en televisión? Home Alone. Mi pobre angelito. Este pobre muchachito que se encontró con un ticket inesperado. Toda su familia se preparaba para ir a vacaciones, si no me equivoco, iban a Florida. No a la Florida de acá, a la Florida de allá. Pero por esas cosas de la vida, mi pobre angelito, este pobre muchachito, se sube al avión equivocado. Teniendo un ticket para un destino, se va totalmente para el otro lado, llegando a Nueva York. ¿Qué hacía un pobre angelito ahí en Nueva York? Usted tiene que ver la película para la próxima Navidad. Si es muy ansioso y no alcanza a esperar todos estos meses, lo puede ver en las plataformas y ahí podrá volver a verla. Pero de seguro que para Navidad nuevamente mi pobre angelito va a aparecer ahí y va a tener esa tragedia cómica de perderse, de irse a otro lugar y tener que enfrentar tantas cosas que enfrenta, delincuentes, enfrentar los miedos que tenía y también poder hacer pedazos la pobre tarjeta de su padre. Ahí está mi pobre angelito. Ahora, muchos de nosotros en la vida quizás nos podemos sentir identificados con estar en un lugar que nunca pensaste estar. Estar en una situación que nunca pensaste estar. Tomar un ticket en tu vida con un destino que nunca pensaste estar. Y miraste hacia atrás y tú dijiste, nunca me imaginé que iba a tener que vivir este camino. Nunca me imaginé que hubiese tenido que vivir estas circunstancias. Cuando pensé que estas circunstancias iban a durar un mes, llevo 10 años en un destino que nunca elegí y que nunca quise estar. Así le pasó también quizás a este muchachito. Pero la vida nos presenta destinos que no estaban en nuestra hoja de ruta. Y te quiero hablar que hay viajes que nunca vamos a elegir. Hay viajes en la vida que tú y yo no elegimos y destinos que tú y yo no elegimos. Y eso va a ser siempre. Eso va a ser siempre. Si haces el ejercicio de buscar tus diarios de hace 10 años, de buscar tus ideas de hace 10 años o de 5 años y pensar dónde estás hoy, qué es lo que estás viviendo,
¿Cuáles son las luchas que estás teniendo que dar? Quizás hace 10 años jamás pensaste que ibas a tener que enfrentar el divorcio. Quizás hace 10 años atrás jamás pensaste que ibas a tener que caminar sin la persona amada a tu vida, al lado de tu vida. Hace 10 años quizás no pensaste que ibas a tener que emprender el viaje de caminar con el recuerdo de tu padre o de tu madre que ya ha partido, o de un hijo, o de una tragedia que no estaba en tus planes y que fue un viaje que tuviste que transitar sin elegirlo. Te quiero decir que hay viajes que no vamos a elegir, pero que sí vamos a tener destinos que vamos a tener que conocer. Y en esta idea de un ticket inesperado, te quiero hablar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuvo dos grandes migraciones que quizás ellos no pensaron tener. Cuando José lo vendieron a sus hermanos y este se fue como esclavo a Egipto, él nunca pensó que iba a tener que vivir ese viaje. No estaba en sus planes. En sus planes estaba que el Señor lo iba a prosperar y que iba a estar por sobre todos. Pero el destino de tener que pasar por una esclavitud, de tener que pasar por las acusaciones, de tener que vivir una vida que pareciera un destino injusto, me imagino que José no lo tenía en sus planes. Si tú a José le haces una entrevista de trabajo, a la edad cuando él soñó, y le dices, José, ¿cómo te ves en 5 años más? ¿A cuánto le han hecho esa pregunta? José, ¿cómo te ves en 5 años más? José tiene que haber dicho, bueno, administrando los negocios de mi padre, siendo muy próspero en todo lo que estamos haciendo, pero él no sabía que en 5 años más quizás iba a estar en la cárcel, iba a ser un esclavo, iba a estar en una circunstancia muy distinta a la que él estaba viviendo. Esas circunstancias era la provisión de Dios para salvar a su pueblo del hambre. Luego José se reconcilia con sus hermanos y él les dice a su padre Jacob, a sus hermanos, a sus hijos, sus descendencias, vengan aquí a Egipto, quédense conmigo. Aquí hay abundancia de trigo, aquí hay abundancia de grano, aquí van a estar bien. Y comienzan, escucha esto, 430 años que Israel vive en Egipto. Pasan muchas generaciones. Luego nadie sabía quién era José. Nadie sabía esta historia, que José fue un hombre íntegro, que José estaba bien estimado como un gran administrador que salvó a su pueblo de la hambruna. Y comenzaron a crecer los hebreos, eran más de 2 millones de personas aproximadamente, comenzaron a ser fuertes, robustos, sus bebés nacían fuertes, robustos, el pueblo estaba creciendo y Faraón comenzó a poner más fuerza, trabajo forzoso sobre el pueblo y el pueblo comenzó a elevar un clamor a Dios por su libertad. Ahí sale a la historia Moisés, quien tenía que liberar a su pueblo de la esclavitud. Y viene la primera gran migración del pueblo hebreo para salir de la esclavitud de Egipto. Y ese es el éxodo desde Egipto hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendencias. Y tenemos el asombroso hecho de que el mar rojo se abre y pasan en seco. Y cuando Faraón y las demás personas los persiguen, se cierran las aguas y muere Faraón, mueren los que les perseguían y Israel pasa hasta el otro lado, el pueblo hebreo pasa hasta el otro lado, camino a la tierra prometida y ven la poderosa mano del Señor a su favor. Yo quiero que pensemos en este momento de esta primera gran migración. Piense usted y posiciónese en la última noche que Israel pasa en ese lugar, en la noche de la Pascua. Habían pasado 9 plagas, la última plaga de las tinieblas. Nadie veía nada, pero en la casa de los hebreos había luz. Eso es asombroso. Había una densa tiniebla, pero en la casa de los hebreos, cada uno de ellos, había luz. Ahí estaba la luz de Dios alumbrando hasta el último rincón de sus hogares. Pero luego Faraón vuelve a endurecer su corazón y viene la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces Moisés va nuevamente y le dice a Faraón, Faraón vuelve a endurecer su corazón. Entonces el Señor manda al ángel de la muerte y en todas las casas donde no estuviese la sangre de ese cordero sacrificado en la Pascua, en todas las casas donde no estaba esa señal de la sangre, iba a entrar la muerte. Y moriría todo primogénito esa noche
no solamente de los hombres, sino también incluso de los animales, de toda casa. No hubo casa en Israel donde no hubiese la muerte. Faraón colapsa. En ese momento Faraón se da cuenta que Moisés estaba hablando en serio. En ese momento el corazón de Faraón se destruye por el dolor de ver partir a su primogénito, de ver partir a los primogénitos de su pueblo. Entonces Faraón, por primera vez, después del 10º golpe a su orgullo, a su corazón endurecido, dice Éxodo 12:31, esa noche Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos. Imagínense la escena en ese momento. Faraón descontrolado, Faraón lleno de miedo y le dice, lárguense, váyanse hebreos, déjenos en paz a nuestro pueblo, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno. Y además, llévense a todos los demás israelitas con ustedes, vayan y adoren al Señor como han pedido. Luego dice el versículo 32, llévense sus rebaños, a sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir, o sea, no me maldigan más. Eso es lo que Faraón quería. Déjenme en paz y no me vuelvan a maldecir. Todos los egipcios, escuche esto y vea esto. Imagínense esta escena. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a abandonar la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. El pueblo le empujaba y decía, váyanse luego. Tengo un vecino hebreo. Vecino, váyanse de aquí, por favor. Váyanse luego, déjennos en paz. No queremos más tragedia. Versículo 34. Entonces, esto era apresurado. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las masas en las tablas de amasar con sus masas listas. Las envolvieron en sus mantos, en sábanas y las cargaron sobre los hombros. No había tiempo de leudar la masa. Esto era un viaje inesperado. Quizás esa mañana los hebreos se levantaron viendo que el Señor los había guardado y quizás nunca supieron que esa misma mañana iban a tener que empacar e iniciar un viaje que no estaba quizás pronosticado en su agenda. Así llegan los viajes inesperados. Así llegan los viajes apresurados. Yo quiero que usted piense esa noche que pasó y al otro día cuando los hebreos comenzaron a ser apresurados para irse. Yo quiero que usted imagine a ellos empacando su casa. Ya llevamos 430 años viviendo en esta tierra. Ya somos de acá. Ya tenemos muebles, ya tenemos ropa, ya tenemos un lugar donde vivir, ya tenemos pertenencias. ¿Quién ha enfrentado una mudanza? Levante la mano. ¿Cuántos se alegran en mudar todo y después llegar a la casa nueva y como al mes 10 de tu mudanza desocupas la última caja de la mudanza? Y dices, uy, qué tantas cosas tenía acá que no me acordaba. A veces puede pasar más de un año y las cajas de la mudanza siguen ahí esperando que alguien las abra. Pero yo te quiero pedir que te imagines cómo era que los israelitas tenían que irse rápido y tenían que agarrar lo que iban a ocupar para irse a un viaje que nunca tenían pensado. Vamos al versículo 37. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje a Sucot. Eran unos 600,000 hombres, 600,000 hombres, además de las mujeres y niños. Por eso los historiadores llegan a la conclusión que podrían ser unos 2 millones de personas. Con ellos salió una gentuza que no era israelita. Se aprovecharon del pánico. Dijeron, aprovechemos esta salida porque tenemos free pass por el Mar Rojo. Aprovechemos esta salida. Y no era cualquier gente, era gente junto a grandes rebaños y manadas. Curiosidades de la Escritura. Versículo 39, me salto un poquito, dice, hornearon pan plano de la masa sin levadura. Eran como esas chaparritas que usted hace en la... No, ¿cómo se llaman esas? Churrasquitas que hizo, ¿verdad? Sin levadura, solo aceitito, solo un poquito de sal y qué rica quedan en la parrilla. Ve, y así no voy a poder predicar 3 horas, ya le provoqué hambre. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto, ¿qué dice después? Con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro
alimento. Aquí me quiero detener con esta imagen porque los israelitas tenían orden de desalojo. Y van a decir, tienen que hacer sus maletas rápido, rápido. Cuando tú vas a salir a una mudanza, y algo más cortito, temporal, cuando vas a salir de vacaciones, ¿a cuánto les cuesta hacer su maleta? Yo sé que los pobres hombres llevan solo una bolsita y una mochila. Ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Estoy aprovechando que no está mi esposa. Así que no le diga que vea este video. Estoy hablando de hacer maletas rápido. Tienes que salir rápido y no te cabe todo en la maleta. ¿Qué vas a echar? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a utilizar en el desierto? ¿Cuál es el clima en el desierto? ¿Qué voy a echar? Con suerte alcanzaron a envolver las masas para irse. Cocer el pan rápido. Cocer el pan, tener que tomar una y otra cosa. En un par de horas tenemos una orden de desalojo. Vamos a tener que salir corriendo. ¿Qué he hecho a la maleta? Cuando tú sales de vacaciones, yo le voy a decir la verdad. Usted va a escuchar la verdad aquí, hermano. Los pobres hombres echan un par de calzoncillos, los calcetines viejos que tienen porque dicen, con esto tengo ventilación, sus zapatillas, un par de choros, unas poleras y se fueron. Pero cuando están ahí en la playa, dice, mi amor, no traje bloqueador. ¿Tendrá bloqueador? Y la pobre mujer va a su cartera y saca bloqueador. Amor, me duele la cabeza y no traje ningún medicamento. Me picó un zancudo y no tengo nada que echarme. Porque las pobres mujeres que piensan en nosotros y que son criticadas por sus grandes maletas, han preparado esas grandes maletas para salvar tu vida, hombre. Bien, mujeres. Hombres, nunca más critiquen la maleta de una mujer, porque te puede salvar la vida en tus vacaciones. Amor, se me descosió el pantalón. La mujer tenía un costurero en su maleta. Amor, necesito una libreta para anotar. La mujer tenía una libreta. Si aquí hacemos la mesa pide, yo le aseguro que las carteras de las mujeres son una fuente inagotable de objetos extraños. Una fuente inagotable de medicamentos. Yo le aseguro que si hacemos aquí una exhibición de los medicamentos que están en nuestras carteras, mujeres, en sus carteras, podríamos tener una gran farmacia aquí. Pero ustedes le podrían salvar la vida a un pobre hombre desprovisto. Por lo tanto, quiero que pienses en las maletas de las mujeres hebreas. Quiero que pienses en cómo ellas prepararon sus maletas. Porque tienen que haber echado todo aquello que se iba a necesitar en el desierto. ¿Qué te quiero decir? No siempre vamos a elegir el destino del viaje, pero siempre vamos a elegir lo que vamos a empacar. No siempre vas a elegir los destinos que la vida te va a empujar, pero sí siempre vas a tener la posibilidad de elegir qué vas a echar a tu maleta y qué no vas a echar a tu maleta. Y yo te aseguro que si piensas bien, vas a elegir solo lo que vas a necesitar. Solo lo que vas. Y fíjate esto es muy importante, porque mañana vamos a comenzar un destino que quizás no lo conocemos, pero vamos a tener la posibilidad de comenzar ese viaje echando a nuestra maleta solo lo que necesitamos. Lamentablemente muchos hebreos echaron en sus maletas lo que no iban a necesitar. Incluso fueron esas cosas que se llevaron de Egipto los que le hicieron fracasar en su camino a la tierra prometida. ¿Sabía usted que ellos se llevaron muchas cosas en su corazón de Egipto que fueron el impedimento para que ellos entraran a la tierra prometida? Siempre lo hemos dicho de esta manera y alguien genialmente lo dijo. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Es por eso que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, toda esa generación murió en el desierto. Y los que entraron al desierto, los que entraron a la tierra prometida, fueron aquellos que no conocieron, aquellos que no llevaban maletas, aquellos que no llevaban malas cosas de Egipto.
Israel no sabía cuánto tiempo iba a estar en el desierto. Algunos estudios dicen que desde el punto en que Israel sale de Egipto y hasta el punto donde debía llegar, si fueran caminando, solamente demorarían algo así como entre 11 y 13 días caminando. Cuando Israel estuvo 40 años divagando en el desierto por causa de la dureza de su corazón. Porque empacaron lo que no debían empacar. Porque se llevaron lo que no se debían llevar. Pero sin embargo, hay algo que me parece muy curioso en esta historia y que lo vamos a enlazar con otro momento de la historia hebrea. Y es a una mujer llamada María, hermana de Aarón. Yo quiero que, no dice la Escritura si María tenía hijos, si tenía esposo, no lo dice, solo dice que tenía hermanos. Y yo quiero que pienses a María haciendo la maleta con sus hermanos. Seguramente Aarón dijo, ¿qué necesitaré? Mi bastón, mi honda para tirar piedras, mi manto regalón, un par de cositas que por ahí tengo, pero en realidad no necesito nada más. Y piensa, y no lo dice la Biblia, pero yo te invito a pensar que estaban ahí un hermano y una hermana haciendo sus maletas. Cuando nosotros hacemos nuestras maletas muchas veces hay grandes diferencias. A veces ha faltado 30 minutos para que salga la persona que me va a llevar al aeropuerto y todavía no he hecho las cosas a mi maleta. Y las he hecho rápidamente y cuando llego a destino me doy cuenta que hay cosas que me faltaron. O que eché las cosas muy arrugadas. Y cuando llegan allá todas las camisas dobladas con el cuello para arriba, para abajo y tengo que volver a plancharlas. Porque no lo hice con anticipación. Pero María tiene que haber sido más previsora que sus hermanos. Porque cuando llegan al otro lado del Mar Rojo, ven la victoria que el Señor les dio y María saca un pandero. Al otro lado no habían casas de instrumentos, al otro lado no había músicas. Quizá yo le haría una pregunta a alguien que tuvo que salir tan rápido de Egipto, apresuradamente, y que tuvo que hacer la maleta en un par de minutos. Yo le preguntaría algo tal como lo haría Amaro Gómez Pablo. Le diría, ¿un pandero es un artefacto de primera necesidad para usted? ¿Acaso un pandero es una prioridad cuando tengo que salir escapando de un lugar donde me están haciendo un desalojo forzoso? Para María el pandero era algo de primera necesidad. Porque María podría haber pensado esto, no sé lo que va a pasar al otro lado del escape. Lo único que sé es que yo al otro lado voy a adorar a Dios. Y mi alabanza y mi alegría y mi gozo y mi gratitud yo la echo a la maleta. No importa que se me hayan quedado mis mejores vestidos, no importa que se me hayan quedado los 85 pares de zapatos que tenía en Egipto, lo único que sé es que llevo lo que a mí más me importa, que es mi adoración y mi gratitud para el Rey que nos está sacando de la esclavitud y que al otro lado sí voy a ocupar el pandero para adorarlo. María toma el pandero y adora al Señor en medio de toda esa victoria que Dios les había dado, esa libertad. Después de 430 años, la promesa que Dios le había hecho a Abraham la estaba cumpliendo y sus padres estaban recibiéndola, sus hijos, los hijos de los patriarcas estaban recibiendo lo prometido. Por lo tanto, valoriza lo que las mujeres guardan en las maletas. Un pandero fue un gran artefacto, un gran objeto para adorar al Señor en la próxima etapa. María no eligió el lugar donde iba a llegar, pero sí eligió lo que echaba a su maleta. Entonces la pregunta es esta. La vida y el Señor en sus planes, en sus misterios, te va a hacer pasar por etapas que nunca pensaste vivir. Y la reflexión es, ¿qué estás echando en tu maleta? ¿Qué es lo que estás llevando que te va a servir en esa próxima etapa? Pero la historia nos lleva a otra gran migración del pueblo de Dios. Y por ahí, por el año 586, vamos a la historia. Después que estaba David, Salomón, termina el reinado de Salomón, el pueblo se divide en dos y viene el pueblo del norte, Israel, el pueblo del sur, Judá, y pasan reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces llegamos al momento en que la palabra del Señor se cumple y hay una deportación del pueblo a Babilonia.
específicamente de Judá, del pueblo del sur. Y todo el pueblo hebreo que fueron elegidos, porque no se fue cualquiera a la deportación, se llevaron a aquellos importantes, a aquellos que tenían conocimientos agrícolas, a aquellos que tenían salud para trabajar. Dejaron todo lo que no les servía a los babilónicos, lo dejaron en Israel, y ese remanente se lo llevaron a Judá. Ahí está Daniel, ahí están los jóvenes hebreos, en otra migración acelerada que tuvo que vivir. Nuevamente teniendo que hacer maletas. Daniel, los jóvenes hebreos, Jeremías, Ezequiel, son algunos de los personajes bíblicos que desarrollan su ministerio en medio de esta deportación a Babilonia. Pero aquí pasa algo en esta deportación a Babilonia. Pasa algo con los cronistas bíblicos, con los escritores, con los historiadores. Y se produce de alguna manera, en estos 70 años que Judá estuvo cautivo en Babilonia, se provoca una suerte de silencio histórico. No hay cronistas que hablen sobre la historia del pueblo hebreo desarrollándose en Babilonia, excepto Daniel, que lo escribe desde la óptica que él estaba metido en el palacio, él estaba hablando con los gobernantes, los 3 jóvenes hebreos. Es solamente lo que pasaba ahí en torno al palacio. Daniel tenía una misión especial en ese lugar. El profeta Ezequiel, que profetiza en esos tiempos, se centra en las visiones que Dios le envió, visiones proféticas. Tampoco él escribe el desarrollo de lo que las familias hebreas vivieron en estos 70 años. Por lo tanto, nos encontramos con un silencio histórico de 70 años. ¿Qué vivió el pueblo hebreo ahí en Babilonia estos 70 años? ¿Cómo se desarrolló su vida? Hay muy pocas luces de lo que pasó por sobre eso. Por lo tanto, los escritos bíblicos que le voy a mostrar son las pocas evidencias de lo que vivió el pueblo hebreo en su cautiverio en Babilonia. Pero leamos lo que dice el profeta Jeremías sobre ese tiempo específico, porque de aquí vamos a extraer el corazón de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Esta es la palabra de Dios para este grupo que fue desterrado a Babilonia, porque queda otro grupo que quedó ahí en Israel. Pero esta palabra es específica para ellos. Y les dicen esto: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Quedemos ahí por el momento. ¿Por qué Dios les aclara de manera tan enfática? Hagan planes de quedarse. Esto no es una escala en su vida. Esto parece un destino un poquitito más largo que hacer una pequeña escala. ¿Cuál era la palabra profética falsa que había en ese momento? Habían 2 profetas en medio del pueblo que le estaban diciendo al pueblo: no desempaquen, no desarmen la maleta, vamos a estar un poquito solamente aquí en Babilonia. Esto es lo que Dios dice: Él entregará al rey en nuestras manos y lo vamos a destronar, lo vamos a deshacer, vamos a vencerlos y vamos a regresar a nuestra tierra. Por lo tanto, no hagan planes, pueblo hebreo. Dios nos dará victoria y regresaremos en un abrir y cerrar de ojos a nuestra tierra. De manera general, esa era la palabra profética que estaba dando vuelta. Entonces se enciende el corazón de Dios, toma a su profeta Jeremías y le dice: Jeremías, anda y lleva esta carta profética al pueblo que está desterrado en Babilonia, porque la palabra profética que anda dando vuelta es una palabra falsa. Yo jamás les he dicho que esto será un proceso corto. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Es que nuestra tendencia es que cuando estamos en un destino que no elegimos, en un viaje de la vida que nunca pensamos transitar y que nos parece difícil y gravoso, nuestro destino es a pasarlo lo más rápido posible. Así como decimos en Chile, al mal tiempo, pero no era ese el dicho que quería decir, era otro. Cuando hay un trago amargo, uno lo trata de pasar rápido, ¿verdad? Y uno dice, bueno,
esto es algo difícil, quiero pasarlo lo más rápido posible. Y decimos, vamos a salir de esta rápido. Pero a veces no es eso lo que Dios tiene en nuestra hoja de ruta. A veces el proceso difícil que tenemos que enfrentar dura más de lo que nosotros quisiéramos que durara. Entonces viene ese corazón confuso que quiere distorsionar la palabra del Señor y a decir, esto va a ser fácil y rápido, pásalo, pásalo. No hagas planes en esta etapa de tu vida. Espérate porque Dios te va a sacar rápido de esto. Es un poco lo que los hebreos querían escuchar. Ellos querían decir, esto va a ser un mal capítulo de nuestra vida, pero regresaremos pronto. Jeremías le dice, no hagan planes de regresar pronto. Hagan planes de quedarse, porque van a estar aquí 70 años. Planten huertos, porque mañana van a tener que comer. Coman del fruto que produzca. El próximo dice, cásense y tengan hijos. Pero Señor, si esto es una pasadita, si esto es una escala, este no es nuestro lugar. Tómatelo con calma, dice el Señor. Haz tu vida aquí, porque te vas a quedar 70 años. Cásate, ten hijos. Luego encuentren esposos y esposas para sus hijos, para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Es más, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. ¡Wow! Entonces Dios cambia mis planes. Esta etapa de la vida difícil que no quieres enfrentar, a veces no durará un poquito, a veces durará 70 años. Y vas a tener que seguir adelante tus planes, aunque te encuentres en un destino que nunca pensaste en estar. Dios te dice, vas a tener que ejecutar tus planes en un destino que no pensabas, en un viaje que no pensabas, pero no te detengas. Avanza con tus proyectos, aunque estés en una etapa de la vida que no pensabas estar. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Hay un pueblo que quiere detener su vida porque está viviendo una etapa que nunca pensó vivir. Entonces dijeron, no vamos a desempacar. No vamos a sacar lo que trajimos en la maleta. Vamos a estar un ratito y vamos a regresar. Y el Señor les cambia los planes. ¿Sabe qué pasa? Es que nosotros tenemos una mentalidad, y así nos ha criado el sistema, de siempre buscar lo que es más fácil y lo que es más corto. ¿Quién no busca el atajo para llegar? ¿Quién no es fanático de Waze para llegar rápido a un lugar? Entonces tú te subes al auto y lo primero que quieres ver, ¿por dónde me voy para llegar más rápido? A veces hay atajos que no están en el plan de Dios. A veces hay atajos que Dios no ha pronosticado para ti. Y cuando tomas ese atajo, te das cuenta que te vas a tener que devolver y tomar la ruta que Dios te había dicho. Aunque pareciera ser más larga y más dolorosa. Pero en estos 70 años, Dios tenía un plan con su pueblo en Babilonia. Dios piensa de una manera muy distinta a la nuestra. De hecho, lo dice el profeta Isaías. Sus pensamientos son tan altos y tan distintos a los míos. Sus pensamientos son tan distintos y tan lejanos como es la tierra del cielo. Nosotros pensamos con una mentalidad de microondas. Todo lo queremos en 30 segundos. Pero Dios piensa con una mentalidad de olla a presión. Vamos a cocer la carne lenta y suavemente, porque al final sabe mejor que en el microondas. ¿Has cocinado una carne en el microondas? ¿Sí? Después tienes que echarte todo el corega para comértela. Si no, te sale el diente de oro pegado ahí en el pedazo de carne. Muchas veces lo rápido no sabe bien. Muchas veces lo corto, el camino corto, no te conduce a la bendición. Israel quería el camino corto para volver. Ah, bien, nos arrepentimos. Dios vence a nuestros enemigos y regresamos. Había un plan para estos 70 años. Hay algunas sombras de los 70 años.
Hay algunas sombras que podemos identificar que pasaba con el corazón del pueblo en estos 70 años, ante el silencio de los cronistas bíblicos. Y una de esas sombras es el Salmo 137. El Salmo 137 es un salmo escrito en medio del cautiverio y es una de las pocas evidencias bíblicas que existe en estos 70 años de cómo vivía el pueblo, de una historia de una familia, de una historia de un común hebreo que vivía el día a día en estos 70 años. ¿Qué vivieron ellos? Tenemos tan poquita información, pero es el Salmo 137 quizás lo más claro que dice en estos 70 años. Leámoslo para ver qué dice. Aquí están los cautivos. Junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Quedémonos en el anterior un ratito, gracias. Aquí los historiadores dicen que estos hermosos ríos que había en Babilonia se llevaron a gente fuerte, gente capacitada para el trabajo, para que trabajaran como mano de obra calificada, como esclavos para ellos. Y este grupo de músicos, este grupo de personas que los obligaron a hacer canales. Estos ríos se refiere básicamente a canales que habían en Babilonia. Entonces, de los grandes deltas de los ríos, ellos comenzaron a tener que cavar zanjas forzosamente para hacer canales. Entonces, aquí estamos, pensemos que están en la hora de colación, ¿verdad? Cuando usted pasa por la construcción, todos los maestros en la hora de colación están ahí en las plazas, ¿verdad? Están comiéndose su colación, conversando un ratito, sentados, viendo. Piense usted que ellos estaban sujetos a un trabajo y ellos como que pararon un rato. Dijeron, paremos. Y se sentaron junto a esos canales que ellos mismos estaban edificando. Y ellos escriben este salmo nostálgico y que nos revela el corazón de los hebreos que estaban viviendo en el cautiverio en Babilonia. El corazón de a ese grupo de personas a quien Jeremías les profetiza. Están ahí y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén, de nuestra tierra amada. Y mire esta imagen tan gráfica. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Versículo 3 ahora. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los hebreos eran gente en la región muy conocida por sus alabanzas, por el desarrollo musical, por el desarrollo de arpas, por el desarrollo de liras, de instrumentos de adoración a Dios, y eran conocidos por sus cánticos. Entonces, los babilónicos, que estaban vigilando su trabajo, les decían, oye, están ahí llorando, canten sus canciones acá. ¿No son buenos músicos? ¿No saben tocar guitarra? ¿No saben tocar su arpa? Cántennos, canten esas canciones de alegría. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La respuesta de estos trabajadores que eran músicos pero que estaban siendo forzados a hacer canales es sentarse ahí y decir, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ahí nos vamos a detener. Porque esta palabra, esta radiografía del corazón de los cautivos en Babilonia es muy distinta a la instrucción que Dios les dio por medio del profeta Jeremías, de poder hacer su vida y de poder desarrollar todo lo que ellos podían hacer en ese lugar. Pongan atención a esto, porque lo que está pasando en este lugar, lo que está pasando con los hebreos, es que ellos dejaron de hacer, escucha esto, ellos dejaron de cantar a Dios por causa de estar en un destino que nunca quisieron estar.
Ellos colgaron sus arpas. Las arpas de los hebreos estuvieron colgadas en los sauces por 70 años. Estaban en un destino que es verdad que nunca eligieron. Pero su alabanza se detuvo en los sauces por causa de la amargura que había en su corazón de vivir una etapa que nunca quisieron vivir. Entonces la pregunta es esta. Hay destinos en la vida que tú no quisiste transitar. Porque cuando te llega la mala noticia del cáncer, es un destino que ninguno de nosotros quiere visitar. Cuando te llega la mala noticia de un hijo que viene en una condición que necesita un cuidado extremo, es un camino que ninguno de nosotros como padre quiere transitar. Porque cuando tú hiciste un pacto ante Dios para toda la vida, pero la crisis te golpea tan fuerte que tu matrimonio se destruyó y estás viviendo esa crisis, ese dolor, es un viaje que tú nunca quisiste transitar. La viudez es un viaje que quizás nunca quisiste transitar. La quiebra financiera no estaba en tus planes cuando iniciaste tu vida independiente. No sé cuál pueda ser el cautiverio en el cual te viste obligado a transitar en esta etapa de tu vida. Pero lo que sí te quiero decir, que nosotros muchas veces no podemos elegir el viaje que vamos a emprender. No podemos elegir las circunstancias que vamos a vivir, pero sí podemos elegir la actitud con la cual lo vamos a enfrentar. No puedes elegir la prueba, pero sí puedes elegir no tener las arpas colgadas en los sauces, sino en medio de la adversidad y de lo difícil, poder elevar adoración al Señor en medio de lo difícil que puedas estar viviendo. Judá, escucha esto, Judá, que estaba cautivo, se negaba a desempacar sus maletas. Las arpas seguían guardadas. Se negaban a desempacar por causa de un falso alivio de querer volver luego. Vamos a volver a lo que decía el profeta Jeremías. Volvamos ahí al versículo 4, al versículo 29, capítulo 29, versículo 4, querida Maquita. Esto dice el Señor a los cautivos que desterró de Jerusalén a Babilonia. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a la misma gente que estaba sentada con el arpa colgada. Edifiquen casas, hagan planes para quedarse. Tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál le digo primero? ¿La mala? ¿Hay alguien que se oponga? Nadie se opone. Bueno, digo la mala. La mala noticia es que la estación difícil de la vida que estás viviendo puede ser que no pase pronto. La cruz que te ha tocado cargar en esta vida puede ser que no pase pronto o que pase más lento de lo que nosotros quisiéramos. Pero Dios lo tenía así pronosticado. No ha escapado tu crisis, no ha escapado del control de Dios. Dios sabe que tu periodo de cautiverio duraría 70 años y no un día como nosotros queríamos. Entonces la mala noticia es, haz planes para quedarte viviendo donde estás viviendo ahora. Porque la crisis quizás no pasará rápido en tu vida. Porque el duelo quizás no pasará rápido en tu vida. Porque la prueba y la cruz que has tenido que cargar quizás no pasará rápido en tu vida. Entonces el Señor te dice, no te detengas por la estación de la vida en la cual te ha tocado vivir estos años. No detengas tus planes por las dificultades presentes que estás viviendo. Es más, desempaca, saca las cosas de la maleta, porque te va a tocar quedarte en esta estación. Te va a tocar edificar aquí el proyecto que tenías, te va a tocar edificarlo en esta crisis. Hay una fantasía en el cerebro, en la mente del ser humano, y es el ideal. ¿Cuántas chiquillas están esperando al hombre ideal? Están esperando al príncipe blanco, que llegue cabalgando. ¿Es príncipe blanco, verdad? ¿Cuánto es? No, usted está en pecado, usted está en pecado. No es así.
Usted está esperando al príncipe blanco. Amén. Se ríe. ¿Que tiene oído? Oiga, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Escúchame esto. El Señor te dice esto. Muchas veces, nunca van a llegar las circunstancias ideales para que edifiques la casa que querías edificar. La vas a tener que edificar en medio de la crisis. Porque si esperas que pase la crisis, se te va a ir la vida. Muchas veces vas a tener que plantar, no en las condiciones ideales que querías plantar. Muchas veces vas a tener que empujar el servicio al Señor, no en las condiciones ideales. Y eso se transforma en una fantasía. El ideal no existe, hermano. El momento ideal no existe. Siempre va a haber algo que te va a impedir estar en el momento ideal de tu vida. Si sigues esperando el momento ideal, la vida se te va a pasar en un abrir y cerrar de ojos y vas a terminar llorando junto a los ríos de Babilonia con tu arpa colgada, sin ejecutar la palabra profética que Dios sembró en tu vida un día a través de la palabra que el Señor te ha entregado. Si te quedas esperando el momento ideal de regresar a Jerusalén, nunca vas a edificar la casa que está en tu corazón. Hay una fantasía. Y a mí me ha pasado. Yo digo, voy a leer este libro. Es muy bueno. Pero lo voy a leer cuando tenga mis tardes más tranquilas. Tarde tranquila. Así con la televisión, ¿verdad? Voy a hacer este proyecto que el Señor puso en mi corazón, pero cuando mis hijos estén grandes. Porque ahora no me dejan ni siquiera estar tranquilo. Hijos grandes y el proyecto sigue colgado en un sauce. Cuando me sane, ahí sí voy a hacer el ministerio que Dios puso. El apóstol Pablo dijo, Señor, te he pedido 3 veces que me quites este aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Si seguimos esperando el momento ideal para avanzar en lo que Dios nos ha mostrado, te vas a quedar dormido, te vas a quedar llorando frente a los ríos de Babilonia, te vas a quedar viendo pasar el agua y las zarpas van a seguir colgadas. Es tiempo que las zarpas comiencen a sonar de nuevo en tu vida, es tiempo que desempaques, porque en esta estación no va a pasar lo difícil, pero ahora viene la buena noticia. ¿Cuántos quieren recibir la buena noticia? Más adelante en el capítulo 29, que venía esto, le dijo, muchachos, no se hagan ilusiones, se van a quedar aquí 70 años, van a tener que hacer sus proyectos en medio de esta adversidad. No detengan sus proyectos, no detengan su ordenanza, no dejen de casarse, no dejen de plantar, no dejen de buscar el bien para esta ciudad, no dejen de hacerlo, porque hay una palabra para ustedes que les da esperanza de progresar en medio de lo más hostil que deban estar viviendo. Y en el capítulo 29, en el versículo 10, dice esto. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Y esa es la mala noticia. Pero la buena noticia dice, pero, diga que está a tu lado, hay un pero en tu vida. En medio de la adversidad hay un pero en tu vida. En medio de que las circunstancias no son ideales, hay un pero en tu vida. En medio de que nunca está el escenario ideal que estás esperando para iniciar tu llamado del Señor, hay un pero en tu vida. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Amén. Un aplauso al Señor por su palabra profética. Voy a concluir con estos pensamientos. ¿Me acompañan, chiquillos, acá con una melodía? Hay un pero en tu vida. Si tú estabas esperando el momento ideal para decirle sí al Señor, nunca va a haber un momento ideal. Hoy es el día para cambiar de actitud delante del Señor. Si tus zarpas estaban colgadas en los sauces, si tus talentos, tus dones estaban colgados esperando el momento ideal,
Nunca llegará el momento ideal. Este es el día, en medio del cautiverio, en medio de la crisis, en medio del proceso difícil. Comienza a leer el libro que nunca has leído. Inicia tus proyectos en medio de lo más difícil que estés viviendo, porque Dios te va a respaldar en que prosperes en medio del cautiverio que estés viviendo. Ahora viene el versículo 11. ¿Cuántos abren su corazón a la palabra? Esto es para ti. Quiero hablarle a aquel que llegó sin esperanza. Quiero hablarle a ese que llegó con los proyectos congelados esperando que pase la crisis. Quiero hablarle a ese que detuvo su vida por un mal diagnóstico. Quiero hablarle a ese que se detuvo la vida porque tuvo 3 o 4 hijos rapiditos, chicos, y ya no puede hacer nada. Quiero hablarle a esa gente que hoy día está en medio de crisis y que detuvo su vida porque está esperando el momento ideal. Esto es lo que el Señor nos dice. No te detengas. Planta, siembra, cosecha, cásate, avanza tus planes, edifica casa, porque aquí hay una palabra de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. En medio del cautiverio, para darles un futuro y una esperanza. En medio de la crisis que esté viviendo, en medio de lo que no es ideal, en medio de un viaje que nunca esperaste transitar, en medio de una estación de la vida que nunca quisiste vivir, el Señor te dice: yo tengo un plan de bien para ti. Tengo un plan de esperanza. No te limites, no te restes, avanza, cásate, haz planes, haz casas, porque en medio de lo difícil Dios va a estar contigo en medio de Babilonia. Y hay otra parte de este capítulo donde el Señor le dice: yo los llevé a Babilonia, los que se quedaron en Israel van a sufrir la vergüenza. Los van a destrozar, van a sufrir guerra, van a sufrir hambre, porque ellos no escucharon la palabra profética. Ustedes que los traje a Babilonia, tampoco escucharon la palabra profética. Pero hay una nueva oportunidad de escuchar la palabra que Jeremías les envía en esta carta del capítulo 29. Esta es la palabra verdadera de Dios. No regresarán pronto. Esta es la palabra verdadera de Dios. Quizás nunca vas a ver el milagro que estás esperando. Pero en medio de este momento difícil, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias que nunca pensaste estar, Dios te dice: atrévete a avanzar, porque yo te prosperaré en medio de Babilonia. Serás bendito. Daniel fue a Babilonia. Yo le aseguro que Daniel no estaba feliz de irse a Babilonia, pero Daniel recibe la más grande revelación de su vida estando en la tierra extraña. Cuando vayas caminando por la tierra extraña de Babilonia que no querías vivir, yo te quiero decir que pueden ser las más grandes revelaciones que Dios te dio en medio de lo más difícil que estés viviendo. Las mejores canciones nacen en medio de los momentos más difíciles de la vida. Los mejores himnos que están escritos en la Biblia nacieron de los momentos más difíciles que alguien pueda estar viviendo. De las circunstancias menos ideales es cuando salen las mejores historias de nuestra vida. Es en el momento que no estaba preparado cuando Dios te dé los mejores regalos que vas a vivir. No esperes el momento ideal. El ideal es hoy ante la palabra profética que Dios nos da en esta mañana.